Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy hablamos sobre cambio climático y economía. Para responder algunas preguntas como cómo podría afectar el cambio climático a nuestros bolsillos o cómo se crea esa relación, contamos en el estudio hoy con dos invitados. Uno de ellos es el máster en ciencias Orlando Rey Santos, experto en cambio climático de la Dirección General de Medio Ambiente del SIGMA. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Y también contamos en estudio con el doctor en ciencias Ramón Pich. Él es director del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y vicepresidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en Naciones Unidas. Bienvenido. Muchas gracias. Hecha la presentación, iniciamos nuestro programa. El cambio climático nos exige actuar ahora. Este fenómeno, causado por la emisión de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera, ya está provocando aumentos de temperatura, sequías e inundaciones, alzas en el nivel del mar y reducción de glaciares. América Latina y el Caribe genera solo el 9% de las emisiones contaminantes del planeta, según datos de 2011, pero es particularmente vulnerable a sus efectos, especialmente en Centroamérica y el Caribe. Los mayores riesgos se concentran en la producción agrícola, disponibilidad de agua, conservación de bosques y biodiversidad, turismo en zonas costeras y salud y pobreza de la población. Estimaciones preliminares indican que si la temperatura aumenta en 2,5 grados Celsius respecto del promedio histórico, los costos económicos del cambio climático podrían representar entre 1,5 y 5% del Producto Interno Bruto actual de la región. En cambio, los costos de las medidas de adaptación para evitar los efectos de este fenómeno se estiman menores a 0,5% del Producto Interno Bruto actual de la región. Estos estudios ofrecen evidencia suficiente para la toma de decisiones públicas. Urge invertir en infraestructura sustentable, en más y mejores servicios públicos y en energías renovables, ya que la inversión es el puente que une nuestro presente con el futuro que queremos. Más allá de estas medidas, solo un acuerdo global basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, acompañado de un cambio en los patrones de producción y consumo, le permitirá a la región enfrentar este fenómeno y transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible con igualdad. América Latina y el Caribe aún está a tiempo. Cambio climático y economía. Pero esto, ¿cómo se refleja, cómo afecta nuestro bolsillo, profe? Bueno, ante todo decir que el cambio climático, sin lugar a dudas, como se ha explicado, es un fenómeno sumamente complejo que hoy día tiene que ver, afecta prácticamente todos los sectores socioeconómicos, y ahí está en parte la respuesta a esta pregunta. En el caso concreto, digamos, de un país como Cuba, que depende tanto de su sector externo para el desarrollo, me refiero tanto al comercio, las inversiones, los flujos financieros, etcétera, esto se potencia, obviamente, porque no solo son los impactos que se dan al interior del país, sino impactos que nos llegan por esos canales comerciales y financieros internacionales. Es bueno tenerlo en cuenta. Pero para no hablar en abstracto, podemos poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el mismo caso de la alimentación. Los productos agrícolas, como se señalaba en este material de CEPAL, la agricultura es uno de los sectores donde se proyectan mayores afectaciones, sobre todo en los países que están ubicados en la zona tropical y subtropical. Y estos impactos tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de los rendimientos de muchos cultivos en estas zonas, la afectación al recurso agua. Al afectarse el agua, obviamente no solo se afecta el consumo directo de la población de ese importante recurso, sino también la disponibilidad de agua para la agricultura, la posibilidad de que, y de hecho está sucediendo, que proliferen plagas y enfermedades en la medida en que se incrementan las temperaturas que afectan esos cultivos agrícolas. Otra posibilidad que también se ha ido haciendo realidad
es que en la misma medida en que se intensifiquen determinados eventos extremos o se hagan más frecuentes estos eventos extremos, eso puede significar, y de hecho ha significado, la destrucción física de una buena parte de las cosechas, y por esa vía también se afecta. Y en la medida en que se afecte ese recurso, escasean los alimentos, claro, y en la medida en que escasean los alimentos, su precio es mayor. Aquí hay que tener cuidado, o sea, no se le puede atribuir todo al cambio climático. O sea, el hecho de que puedan estar los precios altos, bueno, en parte se pueden reforzar con el cambio climático, pero muchas veces también hay otro conjunto, claro, de factores que tienen que ver con la propia dinámica económica. En el caso de Cuba está el aspecto del bloqueo, que tiende a recrudecer la situación, y también deficiencias internas que tenemos y que no nos permiten repuntar esa. De manera que esto es uno de los mitos con el cambio climático, y hay que tener cuidado en ese sentido. No se puede pretender atribuir todo al cambio climático, pero sin lugar a dudas que el cambio climático tiende a reforzar estas tendencias, tiende a reforzar el incremento de los precios de los alimentos. Y en un país como Cuba y muchos otros del área subdesarrollada, donde son importadores netos de alimentos, no solo es lo que sucede, como decía, dentro del país, sino que también al incrementarse los precios internacionales de este tipo de productos clave, no se puede prescindir obviamente de los alimentos, también por esa vía, por la vía de esos canales comerciales que yo mencionaba al inicio, también nos llega esa, digamos, inflación importada a partir de que somos muy dependientes de esas importaciones de alimentos. Los países insulares, en general los pequeños estados insulares en desarrollo, una de sus grandes vulnerabilidades son los problemas alimentarios, o sea, la dependencia, claro, extrema que tienen de la importación de alimentos, y también los problemas con el agua, con la disponibilidad de agua dulce, que es otro de los problemas. Pero bueno, no se limita, eso es un ejemplo que nos toca al bolsillo de todos, obviamente, porque sí, como todos necesitamos los alimentos, todos tenemos que adquirirlos, y los precios están por una u otra vía gravitando en este sentido, pero también la salud. En condiciones, sí, de un cambio climático reforzado, tienden a proliferar enfermedades transmitidas por vectores. Creo que no hay que hablar mucho a los cubanos ni a otros países, ni a otros latinoamericanos y caribeños de ese tipo de problemas, porque son enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria, el dengue, el chikungunya. En el caso, bueno, de Cuba, el oropuche, esta enfermedad más reciente, sí, que ha estado afectando con más fuerza, en fin, el dengue, entre las que más afectan a América Latina y el Caribe, sí, y este tipo de enfermedades en condiciones de altas temperaturas tienden a proliferar. Y aquí también hay una afectación a la economía, porque son personas que al enfermarse requieren obviamente determinada protección, o sea, afectan, dejan de trabajar, tienen que recuperarse, y hay afectaciones también, afectaciones al turismo que llegan indirectamente, ya ahí la afectación es más indirecta, porque sin lugar a dudas, es un sector para el país que es uno de los sectores más dinámicos en condiciones, por supuesto, de rápido crecimiento, en la medida en que se afecta el turismo, teniendo en cuenta que una buena parte de las instalaciones turísticas están en zonas litorales, y toda tendencia a incremento del nivel del mar, y también muchos de estos eventos extremos afectan a esas instalaciones. Eso, lógicamente, la afectación a un sector como el turismo también nos llega indirectamente como un problema. El mismo tema del agua que decía también para las personas. O sea que habría muchos ejemplos. Y sí, el cambio climático en ese sentido, repito, sin pretender atribuirle todo al cambio climático, está siendo un factor clave que es de preocupación. No hay hoy día un discurso que pronuncie un estadista, sea un ministro de Economía, sea un ministro del área social, que no haga alusión al cambio climático, y eso no solo por estar de moda, sino que sencillamente hay una afectación real, y cada vez se está viendo con más claridad que hay una afectación real. Este IPCC que se hablaba, este panel de cambio climático, cuando empezó en 1988, lo integraron básicamente científicos de la atmósfera, meteorólogos, y con el tiempo ha ido creciendo la cantidad de economistas, de sociólogos, de historiadores, y después vamos a decir por qué historiadores, porque aquí la perspectiva histórica es muy importante, quizás Orlando pueda hablar un poco más de eso, y eso refleja cómo este es un fenómeno que ha ido evolucionando, y donde el aspecto económico es central. Hoy día uno va a una de estas convenciones, de estas conferencias de las partes de la Convención de Cambio Climático, donde Orlando es uno de los negociadores cubanos ahí, en ese espacio, y esas conferencias de cambio climático son conferencias realmente sobre comercio, sobre finanzas, sobre transferencia de tecnología, porque son los temas que se discuten, de manera que no es solo cambio climático, o sea que todo ahí está muy mezclado. ¿Por qué hablar de cambio climático y de economía?
Usted nos daba una aproximación, pero le pregunto, Orlando, ¿por qué hablar? Y en el caso cubano específicamente. Bueno, para ponerlo en el contexto de Cuba, vamos a ir de lo general ahí a lo particular. Primero, algo que Ramón decía que es muy importante, no todo es atribuible al cambio climático. El clima en la Tierra siempre ha cambiado. Los científicos, para distinguirlo del cambio climático producido por los hombres, se refieren a eso como variabilidad climática. El cambio climático de que estamos tratando aquí tiene que ver con la actividad humana y sobre todo con el proceso que surge después de la revolución industrial y la generación en gran escala de combustibles fósiles y gases que entonces cambian la composición química de la atmósfera y generan el cambio. O sea, es un proceso histórico, no es puramente natural. Tiene responsables históricos y en esas responsabilidades Cuba no está. Las emisiones globales de emisiones que producen el cambio climático están concentradas en las grandes economías, en primer lugar en los países industrializados, que ganaron ese desarrollo creando esa situación en la atmósfera, y las economías de gran escala en general. Cuba no está en ese grupo. La participación de Cuba en las emisiones globales es una fracción de unidad, es algo así como un 0.0 algo, según el año de base que se tome. Por tanto, eso significa también que nosotros podemos hacer muy poco para mitigar el cambio climático. O sea, que Cuba reduzca o no sus emisiones tiene un efecto muy pequeño en las emisiones globales. Es muy importante para Cuba, porque si reducimos el consumo de combustibles fósiles y transitamos a energías renovables, reducimos la dependencia de esos combustibles, lo cual es tan importante para Cuba. Y mitigamos, o sea, contribuimos al enfrentamiento al cambio climático. Pero en ese caso, la principal motivación para Cuba es económica, que es reducir la dependencia y la necesidad de importación y todo el costo que sabemos que eso conlleva. O sea, hay muchas acciones de lo que se llama mitigación, que es reducir emisiones, que son buenas decisiones económicas. Si usted transita de vehículos que consumen fósil a vehículos eléctricos, vehículos que no generan emisiones de gases de efecto invernadero, genera además un beneficio ambiental, reduce la dependencia una vez más del combustible fósil, favorece la transportación, la calidad de la atmósfera. O sea, hay mucho, lo que se llama ganar en economía. Usted gana para el cambio climático y gana para la economía. Pero para Cuba el papel principal está en la adaptación, que es cómo se vive en condiciones de un clima cambiante. O sea, en cambio climático tienes mitigación, que es reducir emisiones, y adaptación, que es cómo vives con un clima que cambia. Y nosotros tenemos que vivir con un clima que cambia. Y lo primero que es importante... ¿Y cómo se hace eso? A eso vamos. Lo primero que es importante entender es que eso es inevitable. Las emisiones que están ocurriendo en la atmósfera van a seguir por muchos años, y aun si por arte de magia mañana dejaran de emitirse hacia la atmósfera, el efecto va a continuar durante muchas décadas. Por tanto, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, en los mejores escenarios, van a tener que vivir con un clima alterado. ¿Qué va a pasar en ese clima alterado? Y eso es importante también, no se sabe con exactitud. Nadie puede decirle que va a haber 8 huracanes el próximo año, o que la lluvia va a ser de tanto más tanto en un punto determinado. Lo que dicen los estudios de cambio climático, los estudios que se refiere Ramón, es que hay tendencia. O sea, sabemos que el clima de Cuba se está haciendo más árido, que está transitando un clima más seco, que se están extendiendo la zona seca, que está lloviendo menos en la temporada lluviosa, y que todo eso significa que va a haber menos disponibilidad de agua a lo largo del siglo, pero el cómo, el cuándo de eso no está determinado. Entonces ahí tenemos un reto más. No es una cuestión que usted maneje en condiciones de certidumbre, sino que hay una importante incertidumbre en esas cuestiones. Ahora, adaptarse al cambio climático es costoso, y para cualquier país, no para Cuba, compite con otras muchas cuestiones que tiene la economía de un país, la alimentación, la vivienda, el transporte. Entonces, eso tiene que tener un acercamiento que tiene varias capas. Una de esas capas es apostar a las medidas que son de menor costo, que no tienen costo, las medidas que están dictadas por el sentido común. Por ejemplo, tenemos ahora las altas temperaturas, medidas como salir a la calle llevando agua para hidratarse, cubrirse la cabeza, no solo las personas que están en mi condición, sino cualquier persona. Escoger algunos horarios donde sería mejor no salir si no está muy necesitado de hacerlo. O sea, puede aplicar medidas de ese tipo. En la agricultura, los que están vinculados a ese sector saben que se ha ido cambiando el régimen de las estaciones. Ya no llueve cuando antes llovía, ya no se produce la floración de los cultivos cuando debían. Entonces muchas veces lo que hay es que cambiar las cartas de cultivo, adecuarlas a esas nuevas condiciones. Por supuesto, esas medidas no lo son todo, hay cosas mucho más complejas. Hay labores que tiene que hacer la ciencia, buscar variedades resistentes, buscar nuevas variedades que se adapten a esas condiciones climáticas. O sea, tiene medidas que pueden costar mucho y medidas que pueden costar menos. Entonces, tiene que primero buscar cuál es ese paquete de medidas que dicta el sentido común.
Sabemos que por ahí también se ha hablado mucho de la tarea vida y creo que quiero que me comenten un poco más, más adelante, al respecto más adelante en el programa, pero los invito a hacer una pausa y ver el siguiente material. Se interna en el manglar más cercano a la ciudad, justo en la entrada de la Perla del Sur. Continúa el estudio iniciado hace un quinquenio en este y otro ecosistema de la provincia, aledaño al delfinario de Cienfuegos. La ciencia mundial está dirigiendo su mirada hacia la captura de carbono en su forma orgánica, almacenado tanto en la vegetación como en los sedimentos de ecosistemas marino-costeros y denominado carbono azul o blue carbon. ¿Qué es el carbono secuestrado en ecosistemas como estos manglares? ¿Por qué se estudia? ¿Qué importancia tiene para el planeta? ¿Qué beneficios económicos puede traerle al país? De todo esto se encarga desde 2019 el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Los manglares y los ecosistemas de carbono azul brindan otros servicios y beneficios que son fundamentales para el bienestar humano y la biodiversidad global. Por tanto, su inclusión tanto en programas como estrategias y en proyectos gubernamentales es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático que estamos sufriendo hoy en día. Desde el 2019, el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos viene trabajando en el tema de los manglares y los bienes y servicios que este ecosistema brinda específicamente. Pero hace unos pocos años, 2 o 3 años atrás, este servicio cambió su enfoque y su nombre a soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de los efectos del cambio climático. Primero tienen que medir la existencia de carbono en el ecosistema. Esa existencia de carbono no es más que el carbono que se encuentra acumulado en los diferentes sumideros del ecosistema de carbono azul, en este caso el ecosistema de manglar. Dígase la biomasa viva, la biomasa muerta, la biomasa subterránea y el suelo. Puedes determinar carbono total, carbono orgánico o nitrógeno total. Después, el IRMS, acoplado junto con el analizador elemental, determinas entonces los isótopos de carbono 13 o nitrógeno 15. Ese es el beneficio que tiene el ecosistema, ese es el servicio que brinda exactamente, que es almacena carbono reteniéndolo y evitando que se libere a la atmósfera. Pero no solamente lo almacena, el que está allá no lo deja que se libere, sino que él captura del ambiente, sí, de la atmósfera y de los océanos, captura ese dióxido de carbono y se incorpora a la biomasa vegetal. ¿Qué tiempo de estudio se necesita, o de datos o de estadísticas, para poder nosotros saber que tenemos una reserva de X cantidad de carbono? Usted puede hacer 2 mediciones. Usted puede medir la existencia de carbono en un momento determinado, en un tiempo 1 inicial o un tiempo 2. Y para poder determinar, ¿no?, esta cantidad, las emisiones, las ganancias y las pérdidas, usted tiene que tener como mínimo de 5 a 10 años. Tenemos que el ecosistema de manglar de esta área, que abarca aproximadamente 4.4 hectáreas, almacenan como promedio de carbono 513 megagramos de carbono por hectárea en 1 metro. Como ecosistema de blue carbon, es decir, como el ecosistema en general, 27.000 megagramos de dióxido de carbono equivalente, que serían las que se estarían liberando a la atmósfera si se afecta el ecosistema por un mal manejo. Valor estimado en unos $2 millones según los mercados mundiales de carbono azul, con el fin de revertir ese valor en la conservación de ecosistemas como este. Estudios que se ampliarán a otras áreas de manglares de la provincia el próximo año, cuando también iniciará el proyecto ProCaribe Plus con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para calcular las existencias de carbono en los manglares de la isla. Veíamos un material que nos mostraba sobre cómo se rescatan espacios vulnerables en Cuba, como son las áreas de manglares. Profesor, ¿usted quería comentar algo al respecto? Sí, porque creo que enlaza muy bien con lo último que estábamos conversando. O sea, partiendo de que para Cuba lo principal es la adaptación al cambio climático, porque es víctima de ese cambio climático que no contribuye prácticamente a generar, cómo buscar medidas que a la vez atiendan a cuestiones sociales y atiendan a cuestiones económicas.
Por ejemplo, los manglares están ubicados siempre en un municipio, que es donde se desarrolla buena parte de esta lucha contra el cambio climático. Y ahí están compitiendo toda una serie de prioridades. Hay asuntos que atender que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con la vivienda, con el transporte, con el estado de las infraestructuras. Si se enfrenta la atención a los manglares, al propio tiempo produciendo beneficios económicos de esos manglares, ese mismo carbono azul de que se habla, que es el carbono que está capturado en los manglares, se le concede un valor. Si se logran mecanismos para pagarle a la comunidad por los servicios ambientales de ese manglar, por cuidar ese manglar, se crean empleos, se mejoran salarios a partir de personas que cuidan ese manglar. Como el manglar además es una especie apícola, se puede desarrollar la apicultura y crear tal vez una granja apícola allí. Tiene beneficios para la pesca. O sea, se puede convertir un objetivo de protección ambiental y climática también en una fuente de ingresos y beneficios para la comunidad y para la localidad. Y ese es el tipo de pensamiento con que hay que enfrentar este reto entre la presión del cambio climático y la limitación de capacidades financieras y económicas para lidiar con un reto tan grande. Pero ¿por qué se le llama a este tipo de lugares como son los manglares o comunidades sitios vulnerables? ¿Por qué se habla incluso de países vulnerables, de estados vulnerables al cambio climático? ¿Qué entraña ser vulnerable? Ante todo, habría que tener en cuenta que cuando hablamos de vulnerabilidad, no nos estamos refiriendo a un término que es un término estrechamente climático, que solo puede hablarse del contenido climático que pueda tener ese concepto. Es un concepto mucho más amplio, donde sin lugar a duda la economía, que es el centro de este programa o el vínculo entre cambio climático y economía, está presente. ¿Cuáles son los países más vulnerables? Los países más vulnerables, por supuesto que ahí hay un fenómeno también que tiene que ver con la geografía, con la ubicación de esos países, con qué tan propensos, por ejemplo, a eventos extremos por razones geográficas, por razones naturales, están esos países, y en ese sentido ese es un elemento de vulnerabilidad. Pero hay otro conjunto de factores de vulnerabilidad que tiene mucho que ver con las capacidades de respuesta de esos países. Si estamos hablando de adaptación al cambio climático, por ejemplo, es clave en este sentido la capacidad de adaptación al cambio climático para ver cuán vulnerable es un país, el nivel de ingresos que pueda tener un país para acometer, como se decía, las inversiones en adaptación, que no son baratas, pero sí aclarar algo que decía este documental de la CEPAL. Hay costos, hay barreras asociadas a la adaptación, también a la mitigación, pero los costos de la inacción son mucho mayores, ya que los costos del cambio climático serán mucho mayores que lo que tendrían estas acciones de respuesta. O sea que cambio climático, de adaptación y cambio climático no solamente ve el tema del clima como tal. Es una pena que no tengamos hoy en estudio a uno de nuestros invitados expertos en clima, para que nos aclarara un poco más al respecto, pero sí entiendo por lo que me van diciendo de que no se refiere solo al clima, es todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Hay un conjunto y además factores económicos propiamente, el nivel de desarrollo económico que tiene un país, la capacidad económica y de ingresos y de tecnologías que tenga un país para poder acometer acciones de adaptación a gran escala. Por lo general, la vulnerabilidad, el grado de vulnerabilidad también está asociado a la exposición, como decía hace un rato, que puedan tener los distintos países a fenómenos de esta naturaleza. Se han construido incluso a nivel internacional índices de vulnerabilidad donde los países, por ejemplo, pequeños estados insulares en desarrollo, se encuentran entre los países más vulnerables ante fenómenos como el cambio climático. ¿En qué posición se encuentra Cuba? También son países vulnerables desde el punto de vista económico y social. A veces se habla de una doble vulnerabilidad, porque como decía, en el caso de los pequeños estados insulares en desarrollo, son estados que tienen pequeños territorios, tienen problemas o retos asociados al recurso agua, al manejo del recurso agua, al manejo de la agricultura, a la disponibilidad de determinados recursos naturales, y son vulnerables también por ese lugar que ocupan en la economía mundial, que son países en muchos casos dependientes desde el punto de vista económico, o muy vulnerables, muy dependientes de esos vínculos con el exterior, como decía al inicio. Y en ese sentido, Cuba, que es un archipiélago, tiene un conjunto de vulnerabilidades que tiene que ver con la ubicación que tiene en la zona del Caribe, pero también por su condición de país en desarrollo, además bloqueado
como sabemos, lo que reduce extraordinariamente la capacidad, dificulta extraordinariamente en el caso del bloqueo y también la condición de país en desarrollo, el avance en la agenda climática del país, el avance en la agenda medioambiental que tiene el país en los distintos programas que se ha trazado. O sea, que hablar de vulnerabilidad tampoco se limita solamente a la cuestión geográfica, climática, natural, es un concepto mucho más amplio que toca, como decía, dimensiones económicas, dimensiones sociales, y también hay que ver que dentro de esos países vulnerables que hay comunidades y regiones que son aún más vulnerables. Se encuentran en un estado en condiciones de pobreza, en condiciones de alta vulnerabilidad desde el punto de vista socioeconómico, y en esas condiciones también se refuerza el impacto que puede tener sobre ellos el cambio climático. Orlando, ¿cómo vemos, cómo se entiende ser un estado vulnerable y tomar acciones de frente al cambio climático, pero teniendo en cuenta todas estas acciones relacionadas con la vida en general y como es la economía? Bueno, como Ramón decía, los países que son islas y que son países en desarrollo son vulnerables con y sin cambio climático. O sea, la vulnerabilidad de Cuba, digamos, no empieza con el cambio climático. Siempre ha sido un país de huracanes, de lluvias intensas, de periodos de sequía, de zonas más secas. Por tanto, hay una cierta cultura en Cuba de lidiar con esas cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad. Lo que pasa es que el cambio climático las agrava, trae situaciones inéditas y también todo ocurre a un ritmo mayor que lo que sucede con la variabilidad natural del clima. Pero tenemos como base una cultura de la reducción de riesgo de desastre, un sistema de defensa civil que es muy efectivo. Yo creo que una cosa importante es a veces no reinventar la rueda y tratar de recuperar prácticas que existían en Cuba. Voy a poner un ejemplo. En zonas más secas, como ocurría hacia el centro del país, Camagüey, Las Tunas, era habitual el uso de los tinajones para almacenar agua, sí, y el uso de techos acanalados para colectar esa agua. Eso es lo que se llama también la cosecha del agua, la cosecha de las lluvias. En estos mismos días hemos tenido lluvias muy intensas en La Habana de un lado y una gran carestía de agua del otro lado. Entonces ahí se pueden buscar soluciones que están a veces en la cultura nuestra para hacer un mejor uso de esas aguas. Pero que se han dejado de lado. Que se han dejado, y eso no ha pasado en Cuba, ha pasado en todo el mundo. Muchas veces la modernidad, uno mira por ejemplo comunidades costeras en Cuba, fotos muy antiguas, y las viviendas están mucho mejor adaptadas al entorno costero, construidas en pilotes, levantadas para resistir la penetración del mar, pero después llega la modernidad, el agua sale de un grifo, las construcciones son de otro tipo, y como a veces los fenómenos tienen muchas décadas de recurrencia, o sea, no pasa uno hoy y otro mañana, sino que pasa mucho tiempo entre uno y otro, tendemos a olvidarlo. Pero hay muchas cuestiones en la cultura cubana, en la cultura de la construcción, en la cultura de la gestión del agua, en la cultura de las prácticas agrícolas, que desde los tiempos de las poblaciones indígenas en Cuba tenían que lidiar con eventos extremos, con huracanes, que pueden recobrarse, porque además son prácticas que ya están adaptadas, o sea, son prácticas que están preparadas para operar en las condiciones de Cuba. Porque una cuestión que pasa cuando uno mira el entorno internacional, donde hay por supuesto muchas prácticas interesantes, que hay cuestiones que tienen que ver con otras culturas, tienen que ver con otras maneras de hacer. Y también habrá que buscar ahí, pero un primer paso importante es ver lo que tenemos a la mano y ver todo lo que podemos retomar de esas prácticas que son inherentes a la cultura cubana. Cuando se habla de cambio climático y economía, se habla también de políticas públicas que se toman, que se crean mecanismos para accionar acciones. En este caso en Cuba existe algo como la tarea vida. ¿Es la tarea vida lo suficientemente amplia para retomar estas acciones que usted acaba de mencionar y para crear conciencia de cuán importante es para la economía del país? A ver, para ponerlo, Ramón. Adelante. Para ponerlo en su justo medio. Bueno, hay todo un paquete de políticas públicas. Cuando se habla de políticas públicas se habla también de normas legales y hay muchas cosas en ese sentido. Uno dice la tarea vida, pero está la nueva agenda urbana cubana que también trata estos temas. Pero vamos a la tarea vida. La tarea vida es muy importante, pero no es suficiente. La tarea vida es la base de un programa para el enfrentamiento al cambio climático en las condiciones de Cuba. De hecho, su nombre es Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. Tarea Vida es el nombre con el que se ha dado a conocer y que por supuesto ha ayudado mucho a la comunicación, pero el nombre es más largo, más
más denso. Vamos a seguir explicando un poco más al regreso de escuchar qué nos Vale. trae nuestro gurú de Jatibonico esta semana. Vamos a escucharlo y ya regresamos. Llueve en diciembre y no en mayo. El clima se ha vuelto loco. La tierra va del sofoco al repentino desmayo. Es un revienta caballo lo que ahora está sucediendo. Pero aunque estemos hirviendo y sea una olla el día, en cuanto a la economía, hay que seguir produciendo. Estamos de vuelta y escuchábamos a nuestro gurú de Jatibonico con su propuesta de esta semana, y Orlando nos hablaba sobre cómo se implementan las tareas públicas en esta misión de unir, de imbricar lo que significa el cambio climático con la economía. Nos hablaba Orlando. Yo decía, la tarea vida es muy importante. La tarea vida es la base de las políticas públicas en Cuba para enfrentar el cambio climático. Define cuáles son las áreas principales y cuáles son las acciones principales. Pero eso requiere un desarrollo mucho más específico que todavía está pendiente o está sin concluir, tanto sectorial como a nivel territorial. ¿Qué quiero decir? Ramón decía hace un rato, el impacto del cambio climático en la salud es diferente al de la agricultura, por poner solo dos ejemplos. Igual se puede caracterizar cada sector. En la salud es ver cómo se comportan las plagas y enfermedades en condiciones de cambio climático, qué nuevas alteraciones puede tener la salud, estos cambios en la temperatura, cómo gravitan en una población como la de Cuba, que además está envejecida. Pero si uno se traslada a la agricultura, entonces son cultivos más resistentes, nuevas variedades, no sembrar en zonas que pueden ser muy vulnerables, reorganizar los cultivos a partir de la situación climática. Por tanto, es distinto en la salud, es distinto en la agricultura, es distinto en la construcción y es distinto en turismo. Y la tarea vida no llega hasta ahí. La tarea vida lo que hace es establecer un marco general. Cada sector tiene todavía que avanzar mucho más en desarrollar esas especificidades. Y lo mismo pasa a nivel territorial. Aunque Cuba no es un país extremadamente grande, las necesidades para el cambio climático en Pinar del Río no es lo mismo que en Guantánamo, no es lo mismo en la costa norte que en la costa sur, no es lo mismo en territorio con altas % de bosque, como pasa en Pinar del Río, pasa en Guantánamo, que en territorio donde es muy baja la densidad boscosa, como pasa en Tuna. Entonces las estrategias cambian. Tomemos Matanza. Matanza tiene a una costa en el norte la principal playa de Cuba, Varadero, y al sur tiene principal humedal de toda la región del Caribe, que es la Ciénaga de Zapata. La estrategia de enfrentamiento al cambio climático en el sur y en el norte es totalmente diferente. Y esa municipalización, por usar alguna palabra, del enfrentamiento al cambio climático, aún está de alguna forma por avanzar. O sea, está en curso, hay acciones para eso, pero no son tareas que estén terminadas. Hago un último comentario, porque sé que estamos con tiempo. Eso requiere también saber cuánto nos cuesta lo que hay que hacer, porque nosotros hoy sabemos que hay cuestiones que pueden ser de menor costo y también sabemos que hay cuestiones que son de mayor costo. Sí. Rehabilitar un ecosistema, trasladar una comunidad que está en una zona muy vulnerable, tiene un costo muy alto que a lo mejor no podemos incluso enfrentar de momento, mañana. Pero necesitamos saber cuánto cuesta eso y cuáles son las posibles fuentes que pudieran financiar esfuerzos de ese tipo. Porque hoy pasa de un lado que tenemos mucha necesidad de ese financiamiento y por otro lado que no siempre capturamos las oportunidades que existen porque no estamos preparados para expresar estas necesidades en proyectos que nos permitan acceder a esa financiación, a grandes rasgos. ¿Qué otras acciones para seguir produciendo? Como bueno, yo creo que hay un conjunto de mensajes. Me gustaría retomar la idea del plan, o sea, del plan de Estado, tarea de vida, porque hay un mensaje clave y es la voluntad política al más alto nivel, porque estamos hablando de un plan de Estado en relación con el enfrentamiento del cambio climático en las condiciones de Cuba. Eso es una cuestión que se desprende de ese propio accionar. Ahora hay algo que se mencionaba, que es la prioridad que tiene la escala local. Bueno, ya se hablaba por parte de Orlando de que la acción prioritaria, el componente prioritario dentro de la estrategia de respuesta al cambio climático para Cuba es la adaptación, como el conjunto de medidas, acciones para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. Y ahí la escala local, como se decía, es fundamental. Él ponía el ejemplo de la provincia de Matanza. Yo suelo poner el ejemplo de una provincia más pequeña aún, que es Guantánamo, donde la diferencia entre el norte lluvioso de Guantánamo y el sur árido, extremadamente árido, posiblemente el norte sea la zona más lluviosa y el sur de la zona más árida,
y demuestra que una provincia muy pequeña como es Guantánamo, ahí en ese espacio geográfico no puede aplicarse el mismo plan de acción en relación con la adaptación al cambio climático, de manera que la escala local es clave cuando hablamos de adaptación, porque es ahí donde se sienten los impactos en la agricultura, en el turismo, en la salud, en el recurso agua, etcétera. Y otro elemento que tiene que ver ahora no con la escala, no con la escala, en este caso espacial, sino con la escala temporal, es muchas veces se piensa, bueno, el cambio climático, como a veces las proyecciones son para 100 años, para 200, muchas veces no faltan quienes piensan, bueno, pero el cambio climático va a ser un fenómeno del futuro, de décadas, las décadas. No, ya el cambio climático está ocurriendo y se requiere actuar con inmediatez. O sea, que ese es un mito que hay que derrumbar, en el sentido de que no es algo para el futuro, es algo que ya está pasando, ya hay impactos observados del cambio climático que son cada vez mayores en la misma medida en que se siguen reforzando las temperaturas, de manera que se requiere sí una perspectiva de largo plazo, pero actuando con inmediatez para resolver esos problemas. Hace un rato se ponía un conjunto de ejemplos, el ejemplo del manglar, que tiene que ver con los ecosistemas costeros. Para Cuba es vital la costa, la preservación de los ecosistemas costeros, y de hecho mucho de eso está impregnado el Plan de Estado de Tarea de Vida por la importancia que tienen esos ecosistemas costeros, y de hecho se identifica un conjunto de áreas priorizadas en términos de adaptación al cambio climático en esos ecosistemas costeros. Están los manglares, pero en general hay otros recursos naturales, las playas, en fin, que son fundamentales. Otro elemento, el hecho de que para Cuba sea prioritaria la adaptación no quiere decir que no hagamos mitigación. De hecho, ha habido muchas iniciativas y muchos programas en Cuba, como la propia Revolución Energética y todo el programa de desarrollo de las fuentes alternativas de energía, que tienen componentes de mitigación. Se ha hecho el cambio de narrativa sobre el cambio climático que se necesita en Cuba. No, yo pienso que como parte de ese cambio de narrativa hay que incluir estos elementos que hemos estado diciendo. No se puede pretender atribuir todo al cambio climático. El cambio climático no es algo para el futuro, es algo del presente, y que en el futuro se va a reforzar cada vez más. Y por supuesto, estos otros elementos que decíamos, la cuestión de los costos, sí, efectivamente hay costos asociados a la adaptación, a la mitigación, pero los costos de la inacción son mucho mayores. Y el tema de la mitigación, aunque no sea la prioridad en el caso de Cuba, también los documentos fundamentales de las transformaciones económicas que se están llevando a cabo en el país incluyen la necesidad de avanzar por la senda de un desarrollo menos intensivo en carbono. Y ahí también hay un conjunto de retos, hablando del contexto internacional económico, que bueno, Orlando también ha trabajado mucho eso, los retos que tendría para Cuba retrasarse en la incorporación a ese proceso de descarbonización. Por ejemplo, que nos va sencillamente, cada vez se está introduciendo más medidas y barreras proteccionistas en el mundo a los productos que tengan un alto contenido de carbono, y cada vez para países que produzcan con alta intensidad de carbono, con alto contenido de carbono, los aranceles van a ser mayores y por tanto el proteccionismo sería mayor. Acceder a créditos para desarrollar inversiones, sea en el turismo o en cualquier otra área que no estén certificadas como inversiones de bajo contenido de carbono, será cada vez más difícil. Por tanto, no es solo, repito, lo que hagamos acá, sino también un conjunto de riesgos y costos que pueden accionarse, que están relacionados con esa alta dependencia que tenemos del sector externo para el desenvolvimiento económico, y tiene mucho que ver con la economía. De manera que eso es otra idea. El cambio climático no es solo clima, no es solo las cuestiones meteorológicas, que por supuesto son fundamentales, y en estos días recientes hemos estado sufriendo los impactos de un evento meteorológico, que de hecho eso ha explicado que no tengamos acá al invitado que se tenía para esta sesión del Instituto de Meteorología. Eso es fundamental, pero también hay mucho ahí de economía, mucho de aspectos sociales, porque al final son las sociedades y las comunidades las que sufren los impactos fundamentales, porque hablamos nuevamente de lo local, ese es el espacio donde se sienten esos impactos y esas vulnerabilidades. Entonces les pregunto, a su juicio, ¿está Cuba la apuesta de Cuba va encaminada en el camino correcto? O sea, ¿va Cuba avanzando hacia esa aspiración de mitigar, de prevenir el cambio climático, de tomar acciones concretas para evitar más afectación y aliviar también, de cierta manera, su economía, su bolsillo y con él el nuestro?
Yo muy breve, para que Orlando también exprese su opinión, pienso que Cuba ha sido pionera en la respuesta ante el cambio climático en estos sentidos. O sea, todas las transformaciones sociales que se han llevado a cabo en el país durante la revolución han permitido reforzar la capacidad de respuesta para enfrentar muchos de estos problemas. La cooperación que brinda Cuba a muchos países de menor desarrollo contribuye a reforzar la capacidad de respuesta de esos países en sus sistemas de educación, en sus sistemas de salud, que es una manera, por eso decía, no es solo la cuestión climática, que es una manera de responder no solo al cambio climático, sino también a otros fenómenos como pudieran ser terremotos u otros que no están relacionados con el cambio climático, pero Cuba ha contribuido también en ese sentido. Y también mencionaba un conjunto de iniciativas, bueno, en términos de adaptación, ya Orlando hablaba de todo el sistema, porque es un sistema de alerta temprana y respuesta ante situaciones meteorológicas como la que hemos estado viviendo desde siempre, ¿no? Pero bueno, que se han acentuado en los últimos tiempos y donde el Instituto de Meteorología y la Defensa Civil, el sistema de la Defensa Civil juegan un papel fundamental y toda la población, porque es un sistema que involucra a todos y todos son parte de ese sistema. Y en materia de mitigación también ha habido todo un conjunto de programas que, aunque el móvil principal no ha sido la mitigación del cambio climático, el caso de la revolución energética, el caso del programa de ahorro y también de fuentes renovables, lo que sí está claro es que ha tenido un impacto considerable en materia de mitigación porque reducen considerablemente esas emisiones. Orlando. A tu pregunta, yo considero que sí, que estamos en el camino y puedo decir incluso que Tarea Vida ha sido reconocida internacionalmente, tanto por la voluntad política que está en apoyo de ella, que mencionaba Ramón, como por el alcance temporal. Es un plan para 100 años, es una cuestión bastante inédita en las políticas públicas, un plan para tan largo plazo. Como dije antes, todavía nos falta mucho por avanzar. Hay muchas piezas por construir, en perfeccionar la actividad en los sectores, en perfeccionar la actividad a nivel local. Y mi último comentario tiene que ver con una pregunta que hiciste antes, que es sobre la narrativa. Yo creo que tenemos que seguir puliendo nuestra narrativa. Nosotros tenemos una narrativa todavía muy enfocada en el cambio climático, en la gestión de riesgo y la prevención de riesgo, pero nosotros al propio tiempo aspiramos a prosperar, aspiramos a progresar, a desarrollarnos económica y socialmente. Entonces tenemos que construir una narrativa donde el cambio climático no sea un impedimento para eso, sino cómo progresamos económica y socialmente en condiciones de un clima cambiante. O sea, tenemos que ir de la simple prevención de riesgo a una visión mucho más integral, donde el cambio climático sea un componente con el que lidiamos, como otros muchos que tenemos que enfrentar en nuestro camino al desarrollo. Les doy las gracias a ambos. Llegamos así al final de este programa. Recuerde, aquí indagamos en los problemas, proponemos soluciones porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Quizás así estaremos más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo.